¿Qué pasaría si el mundo antiguo se derrumbara, pero el ADN de una persona se negara a olvidar? ¿Qué pasaría si, en una tierra desgarrada por imperios, masacres y exilio, un linaje genético sobreviviera, intacto, durante más de 8000 años? Todos los imperios que sacudieron el mundo pasaron por las tierras altas de Armenia, romanos, el persas, el selyúcida, el otomanos, el mongoles, cada uno dejó atrás cenizas, ruinas y fronteras reescritas. Conversiones forzadas, deportaciones, genocidio, estos no fueron solo eventos históricos, fueron intentos de borrar el pasado. Y, sin embargo, cuando los científicos desenterraron los huesos enterrados bajo esas mismas tierras, lo que descubrieron superó todas las expectativas. En una serie de estudios genómicos de alta resolución, desde Margarian y otros, 2017, Lazaridis y otros 2022, hasta la inauguración estudio de Ovanesian 2024, surgió un único mensaje. Los armenios poseen más del 85% de continuidad genética directa con los antiguos habitantes del mismo suelo en el que se encuentran. No estamos hablando de continuidad medieval. Estamos hablando de herencia genética ininterrumpida que se remonta al Neolítico cuando el mundo aún estaba aprendiendo a cultivar. Esto no es teórico. Es forense. De Cueva Areni 1, donde ella bodega más antigua conocida en la Tierra fue descubierto, al lago Van, Valle de Ararat. Y los huesos robustos de Artsakh los arqueogenetistas extrajeron ADN de individuos que datan de hace 7.811 años. Y en todos los casos, encontraron algo extraordinario. La gente que vive allí ahora, es la misma gente que vivía allí entonces. Incluso cuando las poblaciones vecinas se desplazaron, mediante la migración, la conquista y la mezcla, los armenios permanecieron genéticamente arraigados. A diferencia de los turcos, que muestran ADN del este de Asia procedente de incursiones selyúcidas hace unos 800 años, o sirios y levantinos, cuyos genomas absorbieron señales del África subsahariana durante las expansiones árabes hace unos 1.000 años. Los armenios no muestran prácticamente ninguna alteración genética importante después 1200 a.C. El ADN habla más que los mitos. Borra la ficción de Heródoto, quien afirmó en el siglo V a.C. que los armenios eran migrantes de los Balcanes. Porque la secuenciación genómica moderna, comparada con genomas antiguos de los Balcanes, muestra, no hay superposición genética significativa. Los montañeses no vinieron de otro lugar. Ya estaban en casa. Pero no se trata solo de genética. Se trata de biología. Resistencia a una negativa a disolverse, incluso cuando sus templos ardían, incluso cuando sus hijos se dispersaban. El genoma armenio hizo algo que ningún imperio podría predecir. Lo recordé. Así que ahora nos preguntamos: ¿cómo pudo ser posible una supervivencia genética tan asombrosa, en una de las regiones más invadidas, colonizadas y devastadas por la guerra de la tierra? Para comprenderlo, debemos regresar a donde todo comenzó, al suelo de las tierras altas que dio origen a la identidad misma. Pero este no fue solo el lugar de nacimiento de un pueblo, fue el vientre de la civilización ella misma, oculta a la sombra de gigantes volcánicos, mucho antes de Roma, antes de Babilonia. Los agricultores subieron a las montañas y dejaron atrás ADN que aún sigue vivo. Miles de años antes de que existieran nombres como Armenia o Imperio, una revolución silenciosa transformó el destino humano. No con hierro ni con guerra, sino con grano. En algún punto intermedio 8000 y 6000 hace mucho antes de los primeros reyes o templos, las manos humanas presionaron semillas en el suelo de la montaña y, sin saberlo, plantaron las raíces de una de las identidades genéticas más antiguas de la Tierra. Este fue el Revolución Neolítica, y las tierras altas de Armenia no eran solo una parte de ello, eran el epicentro. A medida que la agricultura se extendió desde el creciente fértil, chocó con el imponente terreno de Ararat. Aquí, el ADN se fusionó con la altitud, las dificultades, los rituales, y ocurrió algo extraordinario. Las tierras altas no solo absorbieron la agricultura, sino que,
lo encerró en sangre. En un amplio estudio genético realizado por Herrera et al. 2011, los investigadores encontraron que 77% de los linajes masculinos armenios descienden de estos primeros agricultores de las tierras altas. Linajes como J2A, M410, G2A, P15 y R1B1A2A, L23+, no solo sobrevivieron, sino que florecieron. Estos marcadores se han transmitido de padres a hijos durante casi 8.000 años, prácticamente sin perturbaciones externas. Ese tipo de continuidad no sucede por sí sola. Los arqueólogos alguna vez consideraron las culturas como Sulaver y Chomu o desenfoque de Masis como puntos aislados en el límite de Mesopotamia. Pero ahora, la genética demuestra que no eran notas al pie, sino fundadores. Su sangre corre por los armenios modernos. Sus asentamientos, antes descartados como ruinas antiguas, ahora se reconocen como casas ancestrales. Y a medida que estos agricultores de montaña se desplazaban, llevaban más que grano. Llevaban genes. Las tierras altas se convirtieron en trampolín genético, enviando ADN agrícola temprano hacia el norte Cáucaso y al oeste hacia Europa prehistórica. Es por esto que los armenios modernos, incluso después de siglos de exilio, aún llevan más ascendencia europea neolítica que la gente que ahora vive al oeste de ellos. Porque este no era solo un lugar de nacimiento. Era una plataforma de lanzamiento, no para un imperio, sino para una identidad. Pero el suelo de las tierras altas no solo produjo trigo, también dio origen a los ancestros de las naciones indoeuropeas. Pero ¿y si te dijera que la historia que nos han contado sobre el origen de las naciones indoeuropeas se basa en una mentira? Una mentira que empezó hace 2500 años, y que finalmente fue desmentida por huesos antiguos. Durante 2500 años, los libros de texto afirmaron que los armenios provenían de Europa. Pero el ADN antiguo, enterrado en su propio suelo, revela una verdad que ningún historiador esperaba. En el V siglo a.C., Heródoto escribió una sola frase que definiría la identidad armenia durante 2 milenios. Dijo que emigraron de Frigia, un reino en el Balcanes, lo que sugiere que los armenios eran extranjeros en su propia tierra. Esa frase resonó a lo largo de generaciones. Se plasmó en mapas, libros de texto, incluso en el trato que los conquistadores dieron a los armenios. Pero luego llegó la ciencia. Entre 2020 y 2024 los proyectos de secuenciación del genoma completo, liderados por equipos arqueogenéticos en Armenia, Harvard y Copenhague, revelaron una contradicción devastadora. Los armenios tenían sin vínculos genéticos con los Balcanes ni en la antigüedad, ni en la época medieval, ni ahora. Cero. Nada. En cambio, los huesos contaban una historia diferente, extraídos de lugares de enterramiento en Calaban 1, Tumba y desenfoque de Masis, donde vivían individuos hace 4.000 a 7.800 años. Su ADN muestra que los armenios descienden de poblaciones locales del Calcolítico y de la Edad del Bronce, firmemente arraigado en las tierras altas. Pero aquí está el giro. El hipótesis del arco sur, construido sobre el metaanálisis del Reich Lab de 2022, revela que los armenios pueden ser la única población moderna que se asienta justo en el punto de convergencia de dos superculturas antiguas. El Yamnaya indoeuropeo, tribus de la estepa póntico-caspia. El agricultores de habla Anatolia del Sur. Eso significa que los armenios no son solo nativos, sino que podrían ser el último puente vivo entre dos mundos desaparecidos. Un pueblo que alguna vez fue descartado como migrantes de los Balcanes, en realidad puede ser portador de la memoria genética de la propia lengua protoindoeuropea, la lengua materna de más de la mitad de los idiomas hablados hoy en día en el planeta. Así, mientras los libros de texto seguían una pista falsa a través de Europa, el verdadero origen estaba aquí desde el principio, escondido en los huesos de las montañas. Pero aún más profundo que el lenguaje, había algo que el ADN antiguo no esperaba, un fantasma. Un genoma olvidado.
Una presencia que no debería estar allí. Ese fantasma no era un mito. Era real, y sus huellas están esparcidas por el ADN armenio como ecos de personas desaparecidas. Alrededor del año 2000 a.C., apareció una población misteriosa que luego desapareció sin dejar rastro, dejando atrás únicamente sus genes. No hay reino. No hay registros. No hay ruinas. Solo un sombra genética, enterrado en el ADN de los armenios modernos, detectado por primera vez en un estudio de 2015 realizado por Aber y otros, y confirmado nuevamente en las Aridis y otros. 2022, utilizando análisis de alta resolución de todo el genoma. Se llama el señal similar a la de Cerdeña, pero no se dejen engañar. No eran personas que navegaban desde Cerdeña. Lo que los científicos encontraron fue componente genético similar al de los primeros agricultores europeos, que hoy en día sobrevive con mayor claridad en poblaciones aisladas como las sardos, que conservaron la ascendencia neolítica antigua mejor que la mayoría. Pero aquí está el giro, esta señal aparece en ADN armenio durante la Edad del Bronce media y final, alrededor 2000 a 1500 a.C. Justo en medio de uno de los colapsos más caóticos de la historia. Esta fue la era de la Reinosurrita Mitanni, se extendían por Oriente Próximo como hilos de un frágil tapiz. En esa época, la región fue devastada por sequía, interrupciones comerciales y colapso sociopolítico. Ciudades-estado enteras desaparecieron. La presión nómada aumentó. Y en algún lugar de este caos, un pueblo huyó. Pero no dejaron palacios ni lenguas. Solo sangre. Estos migrantes, quienesquiera que fueran, no dejaron ningún nombre histórico ni ningún reino que recordar. Solo existen como un aumento en el registro genético, invisible para los arqueólogos, silencioso en los anales de la historia, pero preservado en los huesos de los armenios modernos. Es como si un pedazo del Levante temprano o Mesopotamia del norte fue absorbido por las tierras altas y luego, borrado. Algunos investigadores creen que esta población portaba restos de culturas prehurritas o cura-araxes, perdidos en el tiempo. Otros sospechan que son supervivientes de una catástrofe climática, empujados a las montañas por un mundo moribundo. ¿Pero por qué Armenia? ¿Por qué allí y por qué entonces? ¿Quiénes eran estos migrantes invisibles y qué desencadenó su desesperada huida a las tierras altas? La respuesta no estaba en sus nombres, sino en su momento. Porque justo cuando estos fantasmas llegaban, algo más se estaba forjando en el fuego. Entre el fuego y la rueda, entre el caballo y el carro, un nuevo pueblo nació en el crisol de las tierras altas. Alrededor 3000 hace las tierras altas de Armenia se convirtieron en algo más que una encrucijada, se convirtieron en un horno. Un lugar donde las líneas de sangre chocaban, las tecnologías estallaban y las identidades se fundían en bronce. Esta no fue una fusión pacífica. Se forjó mediante la agitación. Por 1200 hacia el colapso de las civilizaciones en el Mediterráneo oriental provocó un caos cultural, pero aquí se formó algo extraordinario. Lo que ahora llamamos etnogénesis. El nacimiento de un pueblo. Los armenios modernos, según estudios de todo el genoma realizados por las Aridis y otros 2022 y Ovanisian 2024, son el resultado de 4 corrientes ancestrales principales, CHG. Cazadores-recolectores del Cáucaso, anatolios neolíticos, agricultores levantinos, inmigrantes esteparios del horizonte Yamnaya. La entrada de la estepa, a cerca de 14% de ascendencia armenia, no llegó silenciosamente. Entró principalmente a través de la línea masculina, trayendo consigo a progrupo de ADN YR1B Z2103, ahora uno de los firmas paternas dominantes en los armenios modernos. No eran solo guerreros, trajeron caballos, ruedas, metalurgia y memoria. Y quizás, el lenguaje. Algunos lingüistas creen que esta ola de mezcla puede marcar la llegada de protoarmenio, parte de la vasta familia indoeuropea. Pero la historia no solo fue escrita con sangre y huesos, fue fermentada en frascos.
En las cuevas de Areni 1, fechado en 4100 AC, los arqueólogos descubrieron la bodega más antigua conocida del mundo, un espacio ceremonial donde se elaboraba vino y se honraba a los muertos. No con caos, sino con continuidad. Incluso el legendario Ike, el patriarca mítico que se dice derrotó Bel en 2492 a.C., la fundación de Armenia, ahora puede reinterpretarse. No como ficción, pero como memoria codificada de estos eventos de mezcla de la Edad de Bronce, donde la sangre local y extranjera se mezcló y surgió un pueblo. Pero mientras los hombres cambiaban, las mujeres nunca se iban. En cada imperio que surgió, y en cada imperio que cayó, fueron las mujeres quienes guardaron el secreto de las tierras altas, lo llevaron en su sangre, y nunca lo soltaron. A lo largo de 8.000 años de guerra, colapso y reyes, las madres siguieron siendo las mismas. Bajo el peso de innumerables invasiones, grandes trastornos culturales e incluso genocidios, existió un desafío que no pudo ser quemado, borrado ni deportado. En 2017, Margarian y otros entregaron una revelación, secuenciaron 52 genomas mitocondriales antiguos de esqueletos de toda Armenia y Artsaj, que abarcan desde 300 a 7.811 años antes del presente, y los comparó con 206 genomas de ADN-MT de armenios modernos. La conclusión era impensable. El acervo genético femenino se mantuvo prácticamente sin cambios a lo largo de milenios, a pesar de cambios documentados como la llegada de los urartianos o el dominio romano. Esto no fue solo continuidad, sino una fortaleza biológica. Una población que lo resistió todo, pero que, en sus mujeres, nunca flaqueó. El análisis científico demostró que distancia genética entre los armenios modernos y sus ancestros femeninos antiguos fue el más bajo conocido en cualquier región, mientras que Europa vio oleadas de cambios maternos en la misma época. Aquí en el Cáucaso Sur, el linaje materno se mantuvo firme. Esto tiene que significar algo profundo, que las migraciones fueron en su mayoría incursiones lideradas por hombres guerreros, jinetes, forasteros trajeron espadas, pero se casaron en una red viva de madres de las tierras altas. Mujeres que llevaron adelante la lengua, el ADN, la identidad. Y el mito armenio parece recordarlo: Anait, diosa de la fertilidad; Astgik, diosa de la belleza y la renovación. No eran simples deidades, sino espejos de una verdad más antigua que la memoria escrita: el latido de las tierras altas corría por las mujeres. Incluso durante la caída de Urartu, las legiones romanas, el gobierno parto o la cristianización, la línea materna nunca se rompió. Se convirtió no solo en una historia genética, sino también espiritual, un voto tácito transmitido de madre a hijo. Estas mujeres no solo dieron a luz a la siguiente generación. Dieron a luz la continuidad. Pero ¿cómo sobrevivió este ADN a lo largo de los siglos, cuando imperios enteros intentaron reescribir la identidad misma? Porque en Armenia el apocalipsis se repitió una y otra vez, pero el genoma permaneció intacto, oculto tras las paredes de las montañas y la memoria viva. Algunos lugares están protegidos por ejércitos. Armenia estaba protegida por sus montañas y su memoria. Imagine una tierra asediada por imperios: Persia, Roma, el Califato, los selyúcidas, los mongoles, los otomanos, oleada tras oleada de conquistadores arrasando la meseta. Cada uno dejó su huella en la cultura, la religión, el arte, pero en el genoma armenio sus acentos no dejaban prácticamente huella. Después 1200 AC los arqueogenetistas descubrieron un hecho asombroso: los armenios quedaron genéticamente sellados. Estudios de genoma completo, como los de Ovanisian y otros 2024, muestran una caída dramática en la mezcla. La estructura genética de la Edad del Bronce permaneció virtualmente intacta. A diferencia de los turcos, que muestran ADN del este de Asia desde el período selyúcida, siglo XIII después de Cristo aproximadamente, o sirios, que absorbieron flujo genético del África subsahariana durante las expansiones árabes, los armenios preservaron ese antiguo patrón. Es como si el pasado resonara intacto en cada célula. Esto no era pasivo.
Era una fortaleza viviente, construida no de piedra, sino de fe, escritura y cultura. La temprana adopción de cristianismo, alrededor 301 después de Cristo, dio a los armenios una identidad compartida que sobrevivió a los imperios. Wood dice que no era solo religión, era una línea de defensa biológica. Luego vinieron los armenios, alfabeto, inventado alrededor 405 d.C. De repente, un idioma escrito en escritura nativa formó otra capa de protección, un código de memoria, tan permanente como el ADN. Las fronteras cambiaron, pero el código permaneció inalterado. Incluso durante el dominio bizantino, las revueltas persas o la partición otomana, esa estructura genética, forjada en la Edad del Bronce, perduró. Esta tierra no solo sobrevivió a la conquista. Sobrevivió a ella, en sus huesos se erige como uno de los últimos santuarios genéticos de toda la región. Pero no todas las tribus de las tierras altas siguieron el mismo camino. Una tomó un desvío tan extraño que incluso los lugareños temieron sus orígenes. Muy por encima de los valles y los ejércitos, un clan de la montaña se convirtió en el misterio más persistente de la tierra. En lo alto de las montañas del suroeste, un grupo se destacaba y desató rumores de sangre asiria. Las leyendas se arremolinan como la niebla de las montañas en Sasun. Historias transmitidas a la luz del hogar durante siglos susurraban que los armenios de Sasun eran diferentes, pues portaban fragmentos de sangre asiria corría por sus venas. Tenía sentido. Su férrea independencia, sus mitos de resistencia a los imperios, parecían pertenecer a otro mundo. Pero las leyendas palidecen ante la claridad del ADN. En 2024, Ovannisyan y otros, realizó un análisis de todo el genoma de comunidades armenias de Sasun al compararlos con otros grupos en territorios armenios históricos. Descubrieron que no se trataba de ascendencia extranjera, sino de algo mucho más revelador. El acervo genético de Sasun no diverge debido a la mezcla asiria. Diverge debido a aislamiento y un colapso repentino de la población a cuello de botella genético que ocurrió aproximadamente hace 300-500 años durante los tira y afloja entre otomanos y persas. Una comunidad físicamente aislada, matrimonios entre parientes, pocas entradas y salidas de extranjeros. Ese aislamiento social, sumado al colapso demográfico, moldeó una firma genética única, no tomado de otro lugar, sino forjado desde dentro. El ADN de Sasun se convirtió en un reflejo de su cultura, historias de desafío, autosuficiencia y destino montañoso. Donde otros veían mitos ancestrales, el genoma contaba una verdad más sutil, la de una comunidad forjada por las dificultades y el tiempo, no por un origen extranjero. Incluso las particiones post-otomanas y persas, siglos XVII-XIX, que trastocaron las fronteras y expulsaron a los grupos armenios hacia las zonas más montañosas. Aislaron aún más a Sasun del flujo genético que experimentaron otros. Lo que quedó no fue sangre extranjera. Fue un eco vivo de la resistencia. Pero si incluso los armenios más aislados conservaron su ADN, ¿qué sucederá cuando se vean obligados a viajar al otro lado del mundo? Porque lo que ocurrió después demostraría que la sangre de las Highlands recuerda, incluso cuando la tierra no. Huyeron de la tierra. Pero la tierra nunca huyó de su sangre. A lo largo de décadas de exilio, desde las colinas de cedros del Líbano, hacia calles de Los Ángeles, a enclaves parisinos, los bazares de Teherán y comunidades en Rusia y Detroit, los armenios llevaban su patria dentro. No en los mapas, sino en sus genes. Estudios modernos de todo el genoma, incluidos los últimos análisis de PCA de Ovannisyan y otros 2025, confirma que los armenios de la diáspora se agrupan constantemente con sus homólogos de las tierras altas, hermanos genéticos cercanos que se extendían por todos los continentes. Su identidad no solo se conservó en la iglesia, el idioma o las costumbres, sino que permaneció codificada en su ADN. Piense en eso. Genomas que fueron testigos el genocidio de 1915, soportó particiones otomano-persas de los siglos XVII al XIX, desalojo, genocidio, exilio.
Pero aún así se lleva a cabo cazadores-recolectores del Neolítico y del Cáucaso, firmas más fuertes que las de los anatolios o levantinos locales, pueblos que nunca abandonaron su tierra. Ecos genéticos de los primeros agricultores de las tierras altas, canalizados a través del tiempo. Esto no es una metáfora. Es un archivo vivo. Cada comunidad de la diáspora, armenia, o mejor dicho, cada persona, es una cápsula de continuidad ancestral. En Europa, donde las líneas de sangre se mezclaron a lo largo de generaciones, los armenios se mantenían apartados, con las manos ahuecadas alrededor de su llama genética, demasiado preciosa para dejar que la nieve o los mares la extinguieran. Entonces, ¿qué sucede cuando tu ADN no solo susurra recuerdos, sino que, dice una advertencia? ¿Qué pasaría si los mismos hilos que te conectan con tu pasado también llevaran una señal para tu mañana? Pero ¿qué pasa si nuestro ADN no solo recuerda el pasado, sino que también advierte sobre el futuro? Porque en el ADN armenio, la memoria no es pasiva, brilla, pulsa, advierte. Dentro del ADN armenio hay una bomba de tiempo y una clave para la supervivencia. Hay una herida enterrada en el genoma armenio, transmitida de madre a hijo durante siglos, pero aún late con vida. Se la conoce como fiebre mediterránea familiar o mutación FMF. Un defecto genético que causa una inflamación periódica y dolorosa, pero también un escudo inesperado que proporciona resiliencia frente a las amenazas inmunitarias. Esta no es una condición moderna. Puede que se haya forjado en la soledad genética de las tierras altas, milenios de matrimonios dentro de las mismas comunidades montañosas, un legado de endogamia y aislamiento. Las mismas fuerzas que preservaron los genes de la Edad de Bronce, la continuidad neolítica e incluso el mito de las tierras altas, también introdujeron la FMF en el cuerpo armenio. Y, sin embargo, hay una paradoja: si bien esta mutación causa dolor, también puede haber ofrecido protección, quizás resistencia a ciertas infecciones, un regalo de doble filo moldeado por milenios de supervivencia. Hoy en día, las poblaciones armenias se estudian en laboratorios de todo el mundo, no por su historia, sino por su futuro. Médicos y genetistas realizan pruebas a portadores de FMF para descubrir pistas sobre resiliencia autoinmune, terapias para la inflamación e incluso nuevos conocimientos sobre cómo el ADN puede curar y dañar. Es una metáfora grabada en el código: el genoma armenio no solo almacena la historia, sino que arde con ella, y los recuerdos parpadean como brasas en cada célula. Esta bomba de tiempo, a menudo malinterpretada como una maldición, podría ser la chispa que nos ayude a entender por qué la humanidad sobrevivió, y cómo podríamos sobrevivir de nuevo. Y en ese gen ardiente, puede estar el último vínculo intacto con los primeros agricultores de la tierra. Pero más allá del dolor, más allá del fuego, algo más perduró. Algo más antiguo que las naciones. Algo sagrado. Algunas personas heredan casas. Otras heredan montañas grabadas en sus huesos. No puedes señalarlo en un mapa. No siempre puedes hablar su idioma. Pero en algún lugar, en lo más profundo, tu cuerpo lo recuerda. Para los armenios, este recuerdo no es una metáfora, es molecular. Al otro lado de 10.000 años, mientras los imperios surgían y caían, mientras los dioses eran objeto de intercambio y los alfabetos transformaban la lengua, núcleo genético de este pueblo, quedó. Desde el principio agricultores Ulaber y Chomu del séptimo milenio a.C., a los guerreros de la Edad del Bronce de la Valle de Ararat, a los exiliados silenciosos de la genocidio de 1915. El hilo nunca se cortó. No se trata solo de supervivencia. Se trata de una identidad intacta, escrita no en papel, sino en nucleótidos. Verificada por docenas de estudios, desde los equipos de Lazaridis y Ovanesian, desde dientes antiguos extraídos en la cueva Areni 1, hasta muestras de sangre extraídas en los 5 continentes. Más del 85% de continuidad genética. Ese número no es simbólico, es sagrado. La patria no era solo tierra. Era dentro de ellos. Y donde quiera que huyeron, ese recuerdo de la montaña los acompañó.
Lo ves en el haplogrupos J2, G2, R1b, Z2103. Se observa en las líneas maternas, sin cambios durante 8000 años. Se observa en la extraña supervivencia de dioses como Anait, pasó de diosa a santa y a canción de cuna olvidada. Lo ves en el fuego. Incluso ante el exterminio, los genes recordaron. Incluso cuando las iglesias se convirtieron en polvo, los cromosomas tararearon la misma melodía ancestral. No solo sobrevivieron a la historia. La portaron. Próximo episodio, un pueblo cuyos huesos desafían las fronteras y cuyos genes reescriben los imperios.